Eh, la idea de esta clase es abordar la problemática de la inserción del edificio, de la inserción de la arquitectura en el sitio. Hasta ahora hemos tenido y hemos afrontado las dificultades de los primeros análisis del terreno, de la mirada sensible del lugar, de los primeros esbozos tipológicos y los ensayos programáticos. Entonces, de alguna manera, la idea de esta clase es recorrer algunas obras y, y reconocer cuáles fueron sus estrategias y tácticas de inserción. ¿Y de dónde sale esta preocupación que generalmente tenemos en la cátedra y que a mí particularmente me interesa mucho? Sale de una mirada crítica de la arquitectura, que para mí está muy bien representada por este collage del arquitecto danés Niels Land. Es un arquitecto que, si no me equivoco, falleció este año, un ex decano de la Universidad de Aarhus, que también es un eximio artista y hace estos collages que me parecen muy pero muy buenos. Y este particularmente me interesó mucho porque él cuando va a California como profesor invitado, ve este edificio, que es el edificio de la empresa Sears, y arma este collage como una mirada crítica a los arquitectos de ese momento y a la forma de ver la arquitectura como un objeto ya prefigurado que viene y se instala en un terreno cualquiera, ¿no? Entonces, a partir de esta mirada, a mí siempre me quedó dando vuelta esto no solo como una crítica, sino como una posibilidad de entender ciertas cuestiones de la arquitectura, que él lo plantea como a nivel militar, como a nivel de grupo comando, y de ahí me surge la idea de investigar en la milicia qué se habla cuando se habla de estrategia o cuando se habla de táctica, ¿no? Y cómo eso se puede usar como una herramienta de proyecto a la hora de insertar un edificio en el sitio. Una definición que me pareció muy interesante es la de este ajedrecista ruso, que dice que la táctica consiste en saber qué hacer cuando hay algo que hacer. Sin embargo, la estrategia es saber qué hay que hacer cuando todavía no hay nada por hacer, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? Que la estrategia es un paso previo a la táctica y aparece cuando nos enfrentamos al tablero en blanco, o cuando nos enfrentamos al tablero donde todavía las fichas no han sido desplazadas, ¿no? Y es la situación que tienen ustedes, en este caso como estudiantes, y que van a tener como arquitectos, cuando se enfrenten a la ciudad, ¿no? Cuando se enfrenten a esta serie de fichas que están aparentemente estáticas y donde todavía con su proyecto no hay nada hecho, pero tienen que plantear un camino. Y eso se refiere a la estrategia, ¿no? Ese conjunto de ideas, ese conjunto de intenciones que aparecen previo a que haya algo hecho. Y él pone a las tácticas en función de la estrategia cuando ya hay algo pensado, cuando ya hay una línea marcada, para ver cómo desarrollar esa estrategia, ¿no? Y de alguna manera, Manuel Gausa, este arquitecto español, para mí lo termina de definir de una manera muy precisa y muy contundente en el libro Metápolis, un libro editado allá por el año 2000-2001, que lo lleva a la arquitectura. Y habla que la estrategia se refiere a una lógica global, que es un sistema abstracto, capaz de dirigir las operaciones. Mientras que la táctica es un conjunto de reglas y es un dispositivo operativo que tiene una aplicación local. ¿Y por qué me interesa tanto esta definición y la veo como tan precisa para abordar las obras que vamos a abordar? Porque él habla que la estrategia tiene que ver con lo global y lo abstracto, tiene más que ver tal vez con el plano de los conceptos y las ideas. Por ejemplo, qué ciudad deseada tiene cada uno de ustedes como proyectistas y como habitantes de una ciudad para llevar adelante. Mientras que las tácticas justamente son dispositivos operativos, son herramientas, son instrumentos que nos permiten intervenir a nivel local, es decir, ya a nivel del terreno, ya a nivel del sitio, ya en una condición muy particular. Y me gusta esta dualidad porque de alguna manera la estrategia a veces no tiene que ver solamente con
los terrenos, sino que también tiene que ver con la personalidad de cada uno de ustedes como proyectistas y, les repito, como habitantes de una ciudad. Y las tácticas serán las herramientas que les permitan a ustedes llevar adelante esa estrategia en un sitio particular, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso por una serie de grandes estrategias y algunos edificios, con la intención de tratar de analizarlos para que ustedes también este análisis de las obras lo realicen con obras que ustedes consideren adecuadas para el proyecto que están haciendo. En esta clase simplemente se les plantean algunas que yo creo que son paradigmáticas o que son muy representativas de lo que quiero contar en esta relación entre estrategia y táctica. Una de las primeras una de las primeras estrategias que se puede plantear es la estrategia de accionar sobre el terreno, ¿no? Esta idea de las ondas electromagnéticas, de las ondas de radio, perdón, como tenía la tapa del disco de Joy Division, que de alguna manera plantean esta vibración o esta intervención sobre la línea horizontal para convertirla en una línea que tiene movimiento, ¿no? Que se puede trasladar directamente a una topografía, a un terreno o a una topografía artificial. Entonces, una idea es la de generar plataformas urbanas, ¿no? Y en este sentido, me gusta mostrar este edificio, ¿por qué? Porque muchas veces este edificio de Mies van der Rohe en Alemania, el museo que hace él en Berlín en el 68, tiene una imagen tan fuerte, la parte superior de su edificio, es tan simbólico, se ha convertido casi en un logotipo de su propio edificio, que a veces no se muestra cuáles son sus tácticas a la hora de insertarse en el sitio en particular, que son más que interesantes y que creo que también, por el trabajo que ustedes están haciendo, tiene mucha relación, ¿no? ¿Por qué esta gran cubierta y esta gran caja vidriada finalmente está apoyada sobre un basamento que está muy trabajado en relación al desnivel del sitio y que va generando accesos por otros lugares que, para mi forma de ver, hasta tienen más calidad urbana que la imagen principal que tiene el edificio, ¿no? Fíjense en esta maqueta que él hace, cómo en el desnivel del terreno es capaz de absorberlo y de generar un espacio urbano en esa esquina que genera una forma de acceder a esta gran plataforma que él le genera, ¿no? Entonces, el edificio, si bien es muy abstracto, muy riguroso en su geometría, tiene una plataforma que lo vincula con el terreno. Hace una nueva topografía artificial, que es este gran plano cero, que le permite posar un edificio que tiene una condición muy abstracta, ¿no? Y además genera unos espacios interiores, intermedios, unos patios para esculturas, que le dan mucha calidad espacial a un edificio que en apariencia es muy sencillo, ¿no? Aparece una complejidad espacial que finalmente se termina de interpretar en estos patios que él va cerrando. Fíjense estos collages muy simples que recuerdan al pabellón Barcelona, y fíjense en el corte cómo salva el desnivel del terreno, dándole a esta planta de subsuelo una condición muy particular que sirve como museo y como depósito en la parte inferior, pero que se abren estos grandes patios de escultura al aire libre, ¿no? Entonces, finalmente el edificio genera una gran plataforma donde hay accesos de servicio, donde hay patios cubiertos, donde la topografía en un punto, ese verde se pone al nivel del edificio y en otro punto baja hacia la parte más baja, generando acceso a las cocheras, por ejemplo, que son todos elementos que ustedes van a tener que afrontar, ¿no? Entonces, el edificio no tiene ya una única mirada, sino que esta plataforma hace de soporte, hace de una topografía artificial que permite contener a esta gran placa cubierta, a esta gran parte simbólica del edificio, que es la superior, dándole cualidades espaciales como son los patios que ven arriba a la derecha, o como es la capacidad de abrirse hacia una visual de un elemento histórico, un elemento representativo del barrio, como es esta catedral, ¿no? Entonces, acá aparece una intervención sobre el soporte que lo levanta, arma una plataforma y sobre eso posa su edificio. Pero a su vez esta plataforma tiene condiciones muy fuertes de espacialidad, ¿no? La otra intervención en el terreno puede ser si invertimos el gráfico y hablamos de la huella.
Hablamos de edificios que también tienen una geometría absolutamente precisa, absolutamente rígida, pero que sin embargo en este caso, en lugar de generar una plataforma hacia arriba, generan espacialidades por debajo. O sea, lo que se mueve es el terreno, pero se mueve hacia abajo, ¿no? Entonces fíjense, las primeras ideas, cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de las ideas globales, de cómo el edificio ata un espacio verde, un gran parque urbano que hay en Santiago a la izquierda, con un tejido urbano consolidado y habitacional a la derecha, ¿no? O sea, hay una idea, hay una noción, hay una estrategia que guía a estos arquitectos a intervenir. Y las tácticas que utilizan para hacerlo tienen mucho que ver con el vacío, con esta tensión del espacio que se hace como un corte en el suelo urbano, ¿no? Como en este cuadro de Lucio Fontana, donde explora justamente estas tensiones que provocan estas perforaciones en los elementos planos, ¿no? Y fíjense cómo va creando espacialidades por debajo del edificio, donde ya casi el edificio, por su geometría y por su materialidad, desaparece y tiene mayor importancia o mayor relevancia el corte, la gran plaza inclinada, como se ve por debajo, que el edificio en sí mismo, ¿no? Esto a mí me hace acordar que cuando uno ve una huella, cuando uno ve esto, enseguida está viendo todo esto, ¿no? Entonces, la huella tiene esa capacidad de retrotraernos a un evento sin mostrarnos el evento en sí, ¿no? Y yo creo que este edificio tiene eso. Si uno a este croquis de los proyectistas le quita la arquitectura, sigue habiendo espacialidad, sigue habiendo un soporte para esa arquitectura que va a venir, que finalmente se va a insertar sobre ese soporte que ellos mismos crearon. Entonces, Mumford dice que la ciudad es lo que queda cuando le sacamos los edificios. Y yo creo que realmente en este caso, cuando uno quita los edificios, sigue quedando ciudad. Porque incluso sin el museo en su parte superior, ya hay una espacialidad urbana, ya hay una habitabilidad de ese espacio que no estaba cuando esa intervención arquitectónica no había aparecido, ¿no? Entonces, finalmente, y de nuevo, para compararlo con el de Mies, fíjense que estamos hablando de dos edificios de una arquitectura extremadamente rigurosa, una geometría pura, de una abstracción muy grande, pero sin embargo, en el caso de esta obra, deciden irse hacia abajo, deciden mover el terreno de manera inferior al plano horizontal, rescatando de nuevo, y casi como lo hacía Mies, las visuales hacia un contexto que tiene la particularidad de un parque, la particularidad de ciertos edificios de valor patrimonial e histórico, y generando un espacio público que es habitable incluso si el edificio no estuviese presente, ¿no? Entonces son dos estrategias sobre accionar sobre el terreno con tácticas diferentes. Una, elevarlo en una plataforma, el otro, activar el suelo hacia abajo generando estos tajos o estas huellas urbanas. La otra gran estrategia y que tiene, me parece, mucho que ver con lo que ustedes van a afrontar es esta que yo le llamo accionar desde los límites, ¿no? Cuando uno ve a dos boxeadores por ejemplo, en esta famosa pelea entre Ali y Foreman, cómo el boxeador es capaz de utilizar las cuerdas, de utilizar el límite del ring como una potencialidad para contraatacar, ¿sí? Entonces, no entender los límites como algo negativo, sino entenderlos como una posibilidad de accionar hacia otro lado, ¿no? Entonces, el primero podría llamarse la porosidad del tejido. Y me parece que está muy bien representada en este edificio que hace Koolhaas en Berlín, que ya lo ha contado Ian desde otros aspectos, pero que me interesa retomar esta embajada en Berlín, porque de alguna forma creo que lo que entiende Koolhaas es que Berlín por muchos años tuvo no solo un tejido totalmente consolidado, sino que la presencia del muro como algo casi sin porosidad, como algo que siempre evitó mirar de un lado para el otro, ¿no? Fíjense, está muy bien mostrado en la película de Wim Wenders, Las alas del deseo, estos espacios anodinos con el muro borrando una parte de la ciudad directamente, o en estas fotos de la revista Life, donde la gente buscaba la mínima rendija para tratar de mirar un lado hacia el otro. Entonces, creo que Koolhaas de alguna manera interpreta eso
y plantea esta idea de que el tejido tiene que ser poroso. A la izquierda vemos lo que la normativa, la rigurosa normativa alemana le exige. Y a la derecha vemos lo que Koolhaas piensa. Es bastante parecido a lo que están haciendo estas personas. Es decir, un edificio que mire el resto de la ciudad, ¿no? Que le devuelva a Berlín esta noción de estar conectado a nivel visual. Entonces, tomando el croquis de Koolhaas, hice un rastreo en simultáneo, digamos, con el StreetMap, con el Google Maps, y fui viendo, por ejemplo, las fotos satelitales del 45, ¿no? O sea, casi previo a lo que fue la gran destrucción de Berlín en la última batalla en Europa de la Segunda Guerra, ¿no? Fíjense la manzana totalmente consolidada como la plantea Koolhaas. En el 2000 aparece la manzana en su estado posguerra, digamos, donde una parte fue absolutamente arrasada. Acá en el 2005 aparece el edificio de Koolhaas con esta especie de L que hace detrás del cubo, que no tiene otro sentido que pensar en que va a recibir otro edificio, dado por la normativa, no proyectado por él, pero que sí va a terminar de componer la manzana. Entonces, lo que yo rescato acá en el croquis de Koolhaas, porque el primero y el último son los croquis originales de él, y el del medio es el que yo le quité el edificio. Koolhaas tiene esta capacidad de proyectar y de entender incluso que la ciudad o su edificio se va a terminar construyendo con otro edificio, no necesariamente proyectado por él, ¿no? Esta capacidad del proyecto de anticipar me parece en esta obra algo muy claro, muy evidente y magistral, porque fíjense a la izquierda el muro, este muro de servicios que él deja, y a la derecha, cuando llega el edificio, que él ya sabía que iba a venir, ¿no? Entonces, a veces cuando tratamos de oponernos a la normativa, cuando tomamos la normativa como algo que nos va a coartar nuestra capacidad creativa, no es así. Al contrario, hay que saber accionar sobre la normativa y hay que saber entender qué tácticas puedo plantear yo para que mi edificio en un futuro termine de conformar un borde urbano, una ciudad. Entonces Koolhaas se apoya en la espalda rígida de la normativa, en la espalda rígida de ese tejido consolidado berlinés, como si fuesen las cuerdas del ringside, y contraataca o expone su edificio hacia el río, ¿no? Entonces, fíjense el telón de fondo, casi un poco podríamos interpretar que también viene como de sus dotes de cineasta, ¿no? Armar un telón de fondo para su propio edificio. Y como el último edificio, que se hace posteriormente, hace muy pocos años, termina de completar lo que él ya sabía que iba a pasar. Sin embargo, él es capaz, con estas aperturas y con este edificio, de generar una porosidad en el tejido muy interesante, que hasta ese momento el tejido de Berlín no la tenía, ¿no? Y genera como este patio en L, este paso en L, este espacio de servicios, que pone como en evidencia lo que él va a convertir en una especie de faro sobre el río, ¿no? Y también vayan haciendo como el link entre cómo usa la tipología o el programa como una táctica, ¿no? Porque sobre toda esta gran L gris más neutra a nivel de materialidad, él ubica todos los servicios que no necesitan de un aventanamiento o de una iluminación excesiva y pone todo el programa de oficinas en el elemento que él destaca como un hito, ¿no? Fíjense la variedad espacial que tiene este edificio, cómo desde atrás, incluso desde el edificio de servicios, se puede ver el río, se puede ver lo translúcido de las oficinas. Fíjense también cómo el edificio, llamémosle, como le digo, de servicios, la pequeña pastilla en L del fondo, por normativa, se va tomando con los edificios vecinos y de alguna forma va completando la esquina de esta manzana, pero dándole una porosidad y exhibiendo la embajada como un elemento icónico en el paisaje, ¿no? Entonces, acá en la planta es interesante ver cómo parte de la táctica de inserción de Koolhaas tiene que ver con una disposición del programa particular, ¿no? Entonces,
ya estamos hablando que estas estrategias y estas tácticas no tienen en cuenta solo una forma urbana, solo unas formas de las masas edificadas, sino también que se vale del programa o de la tipología situada, como contaba Ian en la clase pasada, para disponerla de una manera que me permita responder a una estrategia dada, ¿no? A una idea de ciudad, a una idea de arquitectura que cada uno de ustedes como proyectista debería tener. Y con las circulaciones, cuando él hace este despliegue de las circulaciones, también es interesante ver cómo estas tácticas se comprenden de adentro hacia afuera de los edificios. Porque con estos pasillos vidriados, también hay una voluntad de que todas las personas que trabajan en este edificio y que lo van recorriendo, tengan la presencia de la ciudad constantemente dentro del edificio. Y eso me parece algo muy interesante, porque muchas veces nos centramos en mirar de afuera hacia adentro de la arquitectura, y desde las escalas iniciales, por más grandes que parezcan, es muy importante entender cómo el edificio va a incorporar la ciudad, cómo el edificio va a recortar la ciudad desde la mirada de los habitantes. Porque finalmente los habitantes de ese edificio, los usuarios de ese edificio, son los que van a estar ahí adentro y son los que van a tener un uso diario, ¿no?, de los espacios. Y acá Koolhaas les ofrece constantemente, cuando cada uno sale de su oficina en muchos de los niveles, este contacto con las otras caras, con las otras fachadas de este lote, ¿no?, frentistas. Y como les decía recién, recorta y captura, ¿no?, ciertas imágenes de Berlín, como es la torre de televisión. La torre de televisión esta es un elemento que se ha convertido en un elemento icónico, ¿no? Fue construida y hecha en Alemania Oriental, y cuando en Berlín Oriental, y cuando Berlín se unifica, se la toma casi como un símbolo de la unificación. Entonces fíjense con los cortes en el edificio, cómo incorpora incluso elementos de la escala metropolitana. Algo que Koolhaas va a hacer mucho, incluso si recuerdan algunas fotos de la Villa de Alaba, cuando pone a la Tour Eiffel como en el eje de la casa y se ve desde la terraza, o sea, cómo hasta las obras de menor escala tienen esta capacidad de capturar elementos de la escala metropolitana, y hace que este edificio rompa los límites del terreno, cuando uno a veces analiza solo de la línea municipal hacia adentro, y captura elementos que están a gran distancia, ¿no? Entonces, estas ventanas, que también se vinculan con el ejercicio inicial, me parece muy interesante en este caso, porque la usa como una táctica de inserción, no en el sitio, sino en la ciudad, ¿no? Y finalmente, casi que cuando yo veo esta foto, parece que la antena, él la pensó hasta para que parezca como la vela de este pastel que él hace, ¿no?, que cuando aparece de noche sobre el río realmente es un faro. Fíjense que trabaja con una contraposición muy grande en relación a las aberturas de los otros edificios, que tienen más el concepto de ventana tradicional. Él hace como una gran caja iluminada, donde se ve la torre de fondo, y donde se ve el telón gris que él arma como algo mucho más abstracto, dejando en valor esta pieza que él sitúa en la esquina para armar esa porosidad de la que hablábamos. El otro proyecto que creo que es muy interesante para hablar de accionar sobre los límites, tiene que ver con una estrategia que es la articulación de las escalas dentro de un mismo edificio. Y particularmente para eso me gusta utilizar este proyecto, esta obra de Méndez da Rocha, que es el Museo de las Carrozas en Lisboa, en Portugal, que hace junto a Milton Braga y a Bach Gordon, otro arquitecto portugués, porque también tiene mucho que ver con esta idea de apoyarse en las cuerdas que representan, digamos, la masa consolidada de la ciudad, de los edificios, e impulsarse hacia la gran escala del paisaje, en este caso, de la desembocadura del río Tajo en el océano Atlántico, ¿no? Y cómo, a partir de la estrategia de desarticular los volúmenes de su propio edificio, logra insertarse, a mi modo de ver, de una manera muy pero muy interesante. Este es el terreno
Les recomiendo que usen esta herramienta porque el Google les permite ver las fotos históricas en muchos de los lugares, satelitales y Street View, y de esa manera pueden hacer unos análisis de los sitios más dinámicos, ¿no? De cómo fue la historia y la evolución. Fíjense que lo que está ahí al centro, estos techos naranja, estos grandes galpones, son justamente el cambio de escala de la trama mucho más, de grano mucho más pequeño, a la trama de grano mucho más grande que tiene que ver con el río, ¿no? Y Méndez cuando empieza a trabajar, empieza con estos croquis, que son clásicos de él, pero en este croquis hay algo que a mí siempre me pareció súper interesante, que es el detalle de este dibujo que ven en la parte superior del croquis, que tiene que ver con la trama que no iba a ser demolida, con el pequeño tejido de casas que no iba a ser demolida, que él pone ahí sobre la calle Junqueira, porque está incorporando a un proyecto que parece que es de una escala monumental, está incorporando el tejido existente como parte del proyecto. Eso yo creo que habla de una sensibilidad extrema del arquitecto con el sitio, en donde tranquilamente podría no haberlo dibujado, podría haber dibujado los dos grandes rectángulos, el río Tajo y las vías del tren y nada más, pero sin embargo él decide incorporarlo como parte de su proyecto, ¿no? Y fíjense que es ese tejido que está en la parte superior, que tiene como un perfil recortado que va contorneando las casas y que va generando un espacio público que lo va a vincular con su propio edificio, ¿no? De alguna manera, este gran edificio, que nosotros vemos como dos grandes masas, como dos grandes cubiertas que parecerían absolutamente invasivas del sitio, con una escala aparentemente desproporcionada, fíjense cómo se abre en la foto superior hacia el parque, que tiene hacia la plaza, que tiene hacia un lado, y cómo en la foto inferior la fachada es mucho más maciza, porque también da a la vía principal y de tránsito rápido de la ciudad, a esta gran costanera de tránsito rápido por donde también pasa el tren. Entonces, yo creo que este edificio también está entendiendo las velocidades de tránsito de la ciudad, las velocidades de los flujos que van en cada una de las caras del edificio, y plantea una esquina abierta, peatonal, hacia el parque, y una cara mucho más cerrada, y con rasgos del lenguaje mucho más estructurados, de la vía de tránsito más rápida. Y en esta desarticulación de las piezas, incluso vuelve a poner en valor no solo la plaza aledaña, sino los monumentos de la plaza aledaña. Entonces, por eso me parece interesantísimo que la estrategia de accionar sobre los límites, de accionar sobre este tejido tan consolidado hacia la desembocadura del río Tajo, genera que él utilice como táctica desarticular su edificio, descomponerlo, generar una especie de rótula para que este edificio se abra y sea amable con el sitio a nivel del tránsito peatonal, sobre todo, ¿no? O sea, cómo hacer que la gran escala se convierta en una pieza amoldada a la ciudad. Fíjense sobre la calle Junqueira, que son estas pequeñas casitas que él dibuja en su croquis, cómo el edificio no solo baja de escala, o sea, no solo disminuye por el desnivel del terreno su altura, sino también que esta pequeña pieza, a nivel morfológico, está mucho más descompuesta, por decirlo de alguna forma, que la gran pieza blanca que vemos de fondo. Y yo creo que de alguna manera esto tiene que ver porque la mayor cantidad de detalles que implica esa descomposición geométrica lo hace más amable con la escala urbana de este lado de la ciudad que la escala urbana que está sobre el río. Y finalmente, otra de las tácticas que utiliza es liberar al máximo la planta baja para que la pisada del edificio no sea la de ese rectángulo de vista superior completo, como si fuera una mera extrusión, sino que genera puntos donde el edificio toca, y con ciertas diagonales y ciertas posiciones de estos elementos en la planta baja, va generando circulaciones fluidas, ¿no? Va generando una capacidad de tener distintas espacialidades, donde yo a la derecha puedo ver cómo atravieso el gran volumen, y a la izquierda puedo ver cómo continúo subiendo hacia la calle, que ya se relaciona mucho más con la escala de la ciudad habitada. ¿No? Fíjense que el edificio
en ningún momento en esta planta baja y a nivel observador tiene la misma lectura que en esa imagen satelital, ¿no? Y eso es muy importante, porque la imagen satelital, si nosotros nos quedaríamos solo con eso, solo con esa vista, que es una vista abstracta, por decirlo de alguna manera, parecería una mole este edificio, un elemento desubicado en su terreno, y sin embargo a nivel peatonal genera estas espacialidades y esta riqueza de luces y sombras en el espacio público que me parece totalmente acertada, ¿no? Fíjense los muros de contención y las escaleras que utiliza contra estas viviendas sobre la calle Junqueira que él rescata, el uso de desmaterializar el volumen menor para generar unas espacialidades muy interesantes a nivel del espacio público. Y ya en las plantas superiores sí vemos que el edificio de alguna manera va tomando una dimensión mucho más a nivel de su escala, ¿no? de sus dimensiones programáticas, por llamarlo de alguna manera. Algo que me parece muy interesante y muy rescatable de Méndez es esta idea, que también la fuimos mencionando, pero yo acá quiero retomarlo a nivel de la inserción urbana, de estas maquetas de papel, porque siempre me llamó mucho la atención cómo además de su edificio, él intenta expandir las líneas, ¿no? Intenta atarse con el resto de la ciudad, aparece este gran cilindro, aparece este gran puente, que en el proyecto inicialmente, el proyecto construido no estaba, ¿no? Era una idea que estaba emergente en el proyecto de Méndez. Y fíjense, finalmente, hace pocos años, cómo esta rampa es incorporada, cómo esta pasarela es necesaria, porque finalmente conecta el auditorio, que está acá arriba, la zona de auditorios, que es el volumen más pequeño, el volumen de forma cuadrada, atravesando esta vía de tránsito rápido, que son avenidas doble tipo bulevar con el tren al medio, y bajando del otro lado a una serie de estacionamientos, ¿no? Entonces, ¿por qué muestro esto? Porque también estas ideas, que no necesariamente a veces devienen del programa dado, sino que tienen que ver con la interpretación de la situación del terreno que les toca en la ciudad, finalmente tienen un impacto. O sea, estos edificios están atados a su contexto, ¿no? Incluso hay pocas fotos de esta pasarela dando vueltas por las páginas de arquitectura, sino que esta foto la saqué de la empresa constructora que la hizo. Entonces, digo, es hasta una etapa posterior al pensamiento inicial de este edificio para la construcción, pero que estuvo siempre, ¿no? en la visión de Méndez, y que yo desde el río puedo cruzar sin tener ningún tipo de conflicto con el tránsito hasta el auditorio y bajar directamente a la ciudad. Entonces, acá vemos cómo están los dos volúmenes divididos, y ya acá aparece en vista esa gran pasarela que conecta al volumen más chico, que es este acá, con el río directamente, ¿no? Y para mí este proyecto tiene esto, ¿no? Entender, digamos, la escala del océano Atlántico, que está a muy pocos metros de donde está, con esta escala de estos buques cargueros, con la escala de un río que tiene que ver más con la ciudad y que tiene que ver más con la escala de un bote, ¿no? O sea, esta idea del gran volumen, el gran carguero hacia el océano, y como el pequeño bote insertándose en la trama, ¿no? Esta idea justamente, como les digo, de desarticular el edificio, desarticular el gran programa para tirarse contra las cuerdas, contra la rigidez de la trama urbana, y abrirse hacia el río, ¿no? Que finalmente la imagen del edificio con la ciudad tiene que ver con esto, ¿no? Con esta especie de pieza de rompecabezas que incorpora. La tercera acción, la última de las acciones, de las estrategias, tiene que ver con algo que para mí es muy importante, que es entender el horizonte, entender esa línea del horizonte que está siempre presente, como un elemento del proyecto, ¿no? Como cómo abordar, cómo accionar sobre el horizonte. Y en ese caso me interesa la obra de este fotógrafo japonés que viajó por los mares de todo el mundo en el 80, tomando fotografías de cómo el horizonte se desvanece y desaparece a pesar de estar ahí, y se funde, en este caso, el mar y el cielo
en un degradé donde sería difícil posicionar estrictamente una línea horizontal, pero que de alguna manera está, digamos, presente en esa visión, ¿no? Entonces, ¿cómo hay obras de arquitectura que trabajan desde ahí? La primera obra tiene que ver con la desaparición de la arquitectura, o sea, cómo hacer desaparecer la arquitectura en ese horizonte. Y para mí el ejemplo es el Museo de Méndez de Arrocha, el MUBE, ¿no? El MUBE es un museo que para mí parte de una interpretación muy interesante de la situación urbana y plantea la estrategia justamente de desaparecer en pos de dejar pasar el verde de este pequeño barrio que parecería ser un barrio jardín por la cantidad de arbolado que hay en relación a las viviendas, y generar de alguna forma que su museo sea simplemente un menhir, una roca instaurada en ese paisaje verde, y su arquitectura desaparezca por debajo, ¿no? Fíjense los croquis de arriba de Méndez, tienen esta idea del edificio desapareciendo y simplemente apareciendo un elemento paradigmático, muy a la idea de un menhir, para darle, casi que para darle escala y darle presencia a algo que no está, ¿no? Entonces, esa me parece una interpretación y una estrategia de Méndez sublime en el hecho de entender que la vegetación de este barrio, la naturaleza de este barrio, tenía que terminar siendo más fuerte que su propia arquitectura, ¿no? Y además de un nivel de nota muy poco egocentrismo, ¿no? En esta obra, ¿no? Y fíjense la complejidad del pensamiento, porque esa es otra cosa que desde la cátedra siempre hacemos mucho hincapié. En este croquis en planta, no deja de haber cortes en una escala, cortes en otra escala, escaleras, sumas, o sea, sumas de medidas, preguntas, por ejemplo, allá arriba a la izquierda dice cuál será la ocupación del garaje, o sea, de la cochera, pequeñas perspectivas arriba a la izquierda de cómo se va a ver. Acá hay una complejidad que va mucho más allá de instalar solo un rectángulo o una forma en un terreno, ¿no? Hay un pensamiento muy complejo donde en todo momento está todo junto, que es lo que venimos repitiendo y que viene repitiendo Ian, ¿no? Fíjense que hay esta garaje para 42 autos y 35 por 50, o sea, y sin embargo, después la obra termina siendo esto: dos planos horizontales que tienen un gran techo y todo paisaje. Entonces, yo creo que ahí, en este salto de este croquis a esto, hay una enseñanza enorme de cuál es la estrategia de este arquitecto y cuáles van a ser las tácticas que lo van a llevar a lograrla, ¿no? Fíjense que prácticamente este patio de escultura, obviamente también muy teñido por Mies van der Rohe en este caso, ¿no? De estas esculturas al aire libre, casi que la pieza de esta viga es una escultura más hecha por él, y si alguien no dice que hay un museo, parecería que no lo hay, ¿no? Entonces, el verde como telón de fondo, que es justamente lo que intenta rescatar en este museo, ¿no? Y obviamente, la técnica, las tácticas para generar este gran museo que está por debajo del horizonte, justamente la idea de Méndez es despejar este horizonte para permitir ver más allá, tiene que ver con empezar a generar estas espacialidades, primero urbanas, ¿no? Primero como retomando un poco el edificio de Santiago de Chile, esta huella de la arquitectura, y después introduciéndonos al edificio esta capacidad de perforar el terreno, o sea, la táctica de la perforación del terreno para generar los ingresos de luz y estas calidades espaciales en esta obra que termina como dándole a una obra en apariencia muy sólida esta porosidad y estas espacialidades interiores, incluso trabajando mucho, como vemos acá, también como táctica y sobre todo en climas como el de Brasil, los espacios intermedios, la capacidad de habitar los espacios libres, ¿no? Por el clima es muy importante. Y finalmente, esto, ¿no? Que uno podría preguntarse dónde está la arquitectura y cómo, a mi modo de ver, representa esta estrategia que yo llamo accionar desde el horizonte, cómo él refuerza la línea del horizonte, pero no con su arquitectura, sino con la ausencia de su arquitectura, ¿no? Y cómo el verde
de ese contexto, se lo hace propio, porque ninguno de los árboles que ven ahí es parte de su propia intervención. ¿Sí? Entonces digo, otra gran ganancia, ¿no? Ustedes tienen el río, por ejemplo, enfrente. Bueno, ¿cómo el río es parte de su edificio, ¿no? Esa es una pregunta que uno podría hacerse, o es una estrategia que uno podría plantear. Es interesante, Nacho, porque uno va caminando por la calle. Me acuerdo cuando fui al MUVE, es un barrio bajo, ahí en San Pablo, como decís vos, con mucha vegetación, tal cual lo describiste al principio. Y está en una esquina como, no es una avenida importante, pero está en una esquina de una calle de una jerarquía un poco mayor con una calle más chiquitita, y en realidad esto se termina configurando como una plaza. O sea, vos no ves un edificio, sí ves como algo un poco elevado, pero termina siendo como un espacio libre donde aparece esa vía justo en una esquina. Entonces me parece que hay como también como una decisión urbana ahí, como de hacer una plaza sin hacer un objeto extremadamente exuberante. Sí, aparte está bueno lo que decís, Pablo, porque realmente también el hecho de liberar la esquina debe generar ahí a nivel peatonal una apertura mucho más grande que si uno liberaría una parcela entre medianeras, digamos. O sea que debe ser mayor aún la apertura que genera a nivel espacial urbano que en otra situación, ¿no? Y, y fíjense, la estrategia de Méndez es este croquis. O sea, esta es su estrategia. No le pidan ni más ni menos que esto, ¿no? Una genialidad, una gran viga con que tira sombra y algo que entra en el subsuelo urbano. Y después de ahí, después de tener esa estrategia en la cabeza, esas intenciones, esa intención de incorporar la naturaleza incluso, van a venir las tácticas. ¿Cuáles serían las tácticas? Ya las operaciones en el terreno, es decir, dónde genero los patios, dónde genero las grandes escalinatas urbanas, cómo genero tipología en subsuelo que tenga condiciones de habitabilidad necesarias, ¿no? Pero digo, la estrategia se puede, cuando uno va purificando las ideas, se puede contar en un croquis, ¿no? Después de un proceso de maduración, obviamente estamos hablando de arquitectos que son genios de la arquitectura, súper consagrados, pero creo que sí nos muestran el camino, ¿no? Nos muestran como esta cuestión de dibujar e ir purificando las ideas hasta llegar a esa estrategia simple, pero que responde a la complejidad del sitio, ¿no? Nacho, y una cosa más ahí, sumarle también lo que dice Pablo, y si no me recuerdo si lo dijiste, que obviamente también esa idea, ese deseo de esta pieza levitando, también obviamente que está resuelta por una capacidad estructural, ¿no? Que es otro de los layers que uno está activando, como decía Ian, estos teóricos, que va activando la parte estructural, ¿no? Porque fíjense que los apoyos a la izquierda y a la derecha hay una junta abierta, prácticamente no ves ni siquiera si es un empotramiento como es, ¿no? Entonces él genera una tensión estructural que también te hace liviano lo pesado. Entonces, por eso uno insiste con estas obras, ¿no? Porque son consideradas como obras maestras, ¿no? Pero bueno, quería contarte esa parte estructural que es importantísima. Está bien lo que dice Dani, porque aparte después lo vamos a comprometer, porque como su trabajo de maestría tiene que ver con el análisis de la técnica del proyecto de los arquitectos paulistas, después lo podríamos comprometer para que dé una clase, pero está bárbaro, digamos, porque lo que está incorporando es decir, y refuerza la visión que tiene la cátedra, ¿no? La complejidad que desde la inserción también estoy pensando técnicamente y estructuralmente cómo resolverlo. Porque si no me equivoco, es casi hacer un puente lo que hizo, ¿no? Los Claro. apoyos esos móviles, digo, está bueno, y esta escala de la pieza de infraestructura paulista, digamos, hay mucho más por develar. Está bueno el aporte, porque la idea es que también cuando ustedes vean estas obras, yo estoy haciendo como un repaso y marcando algunas cuestiones, pero está bueno que si a alguno le interese las vaya estudiando en profundidad y las vayamos comentando en los talleres o en la cátedra, porque tienen esta cantidad de aristas impresionantes, ¿no? Y finalmente les muestro una obra del estudio, que casualmente es un concurso que hicimos con Dani y con Guillermo Mir y Jessica Grotter, que es el campus virtual de la universidad,
y que nosotros tratamos de ver, entender el horizonte, pero desde otro lado, justamente como de posicionarnos sobre el horizonte y no por debajo, que es la idea del nuevo plano cero, ¿no? Este concurso, que se terminó de construir en el 2018, para el campus virtual, nace de la idea de conmemorar la revolución, la reforma universitaria en la ciudad de Córdoba, que nace en la ciudad de Córdoba, que nace en una instancia de una educación presencial, física, tradicional, pero que estaba reformando las bases y los ideales de eso, en pos de una nueva forma de educación, que después con el tema de la pandemia muchas de las cuestiones se terminaron corroborando, no de la forma más bella, pero se terminaron corroborando al fin, que es esta nueva forma de conectividad virtual que tiene el mundo desde hace varios años y que ahora se intensificó al 100%, ¿no? Estos nuevos formatos de educación, esta educación absolutamente democrática donde todos podemos estar conectados, donde hay aulas y clases y posgrados que tienen 10.000 estudiantes, ¿no? O millones de estudiantes a partir de esta conectividad, ¿no? Entonces, este edificio pivotaba un poco sobre la conmemoración de esa reforma que fue tan importante para las bases de los estudios universitarios, pero también como con la mirada futura de lo que está pasando y la nueva forma de conectarse, ¿no? Y por otro lado también está como ya la idea en el sitio de dónde iba a estar ubicado este edificio, que era sobre el borde norte, sobre el ingreso norte a Ciudad Universitaria, y entender a nivel de estrategia que lo que veíamos nosotros que pasaba en el campus era que la mayoría de los edificios eran edificios que se extruían desde el piso hacia arriba y que finalmente terminaban siendo objetos que uno tenía que rodear para continuar su camino en el campus, y que no tenían una permeabilidad que apoyara o aportara a esa condición tan particular y tan linda que tiene nuestra ciudad universitaria, que es este trasladarse en el campus como de manera muy fluida por ese plano cero, ¿no? Que en muy pocos lugares acá de Argentina tenemos este tipo de campus, y sobre todo tan integrados a la ciudad, ¿no? Entonces, entender que nuestro edificio va a ser un edificio que miraba al siglo XXI, rodeado de edificios que venían del siglo XX, incluso hasta de principios del siglo XX, y cómo esa pieza iba a empezar a formar, iba a empezar a atarse a esta red de flujos de movimiento del campus, ¿no? Y la estrategia nuestra se basó como en dos grandes partes, como en estos croquis de alguna manera fueron como los disparadores, la síntesis de la estrategia. Por un lado, a la izquierda, un edificio que es icónico, o sea, se pedía un nuevo portal, un nuevo acceso a la ciudad universitaria. Por ende, nosotros creíamos que tenía que ser icónico este edificio, tenía que tener una presencia. Y por otro lado, la idea de que este edificio tenga dos escalas, la escala de un hito a escala urbana y la escala de una puerta a nivel peatonal para el campo, ¿no? Entonces, esta fue la estrategia que planteábamos, ¿no? En ambos casos, siempre la planta baja era una planta libre y permeable. Entonces apareció este edificio que de alguna manera tiene dos condiciones: es muy sólido de día y es muy etéreo cuando se encienden las luces de noche por dentro, que de alguna manera a nivel de lenguaje tenía que ver con esta idea de la educación tradicional, física y presencial, y de la nueva educación virtual con esta, digamos, levedad de la nube de información que tenemos, ¿no? Y para emplazarlos, era una cuestión compleja, porque de alguna manera el terreno era grande, y el edificio se podía poner en cualquier lado, y como siempre dice Dani, teníamos la sensación de que el edificio siempre estaba sobre ruedas, podía estar en cualquier lado. Entonces empezamos a tomar algunos parámetros particulares. Es decir, por un lado, la calle, sobre la calle más, digamos, con más presencia en el lote, que era esta que va de Ciudad Universitaria al Parque Sarmiento, era uno de los frentes fuertes que tenía este lote para enfrentarse a la ciudad, valga la redundancia. Y por otro lado esto, muchos de ustedes no lo conocen, pero en un momento, al norte de este lote, entre Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria, estaba la Casa de Gobierno, que es esta gran pieza que está acá arriba en la fotografía, que básicamente era una barrera para ingresar a Ciudad Universitaria. ¿Y qué pasa? Cuando se demuele esto y aparece el Parque de las Tejas, aparece
en el terreno que le va a ser asignado al campus, una línea de deseo que usaban todos los estudiantes que bajaban de Nueva Córdoba y que iban a la parte este del campus, a economía, a los auditorios, a toda esa parte. Y tiene mucha fuerza y mucha presencia esa línea. Entonces nosotros nos propusimos tomarlo casi como una preexistencia inamovible, no interrumpir eso que el Parque de las Tejas favoreció, que es la conexión entre Nueva Córdoba y Ciudad Universitaria, ¿no? Entonces ahí aparece esta idea de plantar el edificio justo en la esquina de estos dos ejes, ¿no? Teniendo en cuenta los flujos y los movimientos de las personas, porque además, como les conté, una de las estrategias era permitir que el edificio no interrumpa el tránsito de las personas o lo interrumpa lo menos posible. Entonces, es esta idea un poco de Niemeyer cuando se enfrenta al territorio donde va a estar Brasilia, del famoso Cardos y Ecumanos, ¿no? Como el punto fundacional había que develar, ¿no? Y ahí aparece la idea general de cómo implantar este edificio y cómo iba a haber redes de senderos que podían ir atando la plataforma de sustento de nuestro edificio con la arquitectura que proponíamos. Y fíjense, rastreando fotos en Street View, en el 2014 se ve claramente el camino que quedó conformado por los estudiantes. Cuando aparece la obra, incluso hasta termina siendo, por una cuestión azarosa, pero había algo que lo dictaba, la puerta de entrada a la obra, por ahí entraba y salía todo. Y finalmente el edificio aparece sin entorpecer ese tránsito, ¿no? Entonces digo, por más que el edificio a veces parece una pieza como muy rigurosa, muy abstracta a nivel geométrico, cuando uno piensa la inserción en el terreno, puede tener en cuenta todo esto, porque el flujo de personas que pasa por ahí, en ninguno de los momentos se ve interrumpido, ¿no? Y entonces, ahí aparece la obra de arquitectura, ahí aparece la obra, digamos, de los Solados Urbanos. Esta obra, la verdad que nosotros la ganamos por concurso, y más allá de no ser un concurso vinculante, la oficina de planeamiento de la universidad, que ahora está ahí al mando, nos convocó como proyectistas, y realmente está bueno porque supo interpretar que a veces con mínimos gastos económicos se puede armar un espacio público interesante, y fíjense cómo realmente ese sendero que antes era de tierra, que pasaba al costado de este árbol, que hicimos todo el esfuerzo posible por salvarlo, sigue generando esta conexión clara entre Nueva Córdoba y sobre todo la parte este de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, la planta baja debía ser lo más libre posible. Fíjense que el núcleo está totalmente concentrado, y con 6 columnas se resuelve como este paso por debajo del edificio. Y la idea era esta, era de que, pensando en el horizonte, hay un territorio, hay un espacio aéreo, hay un espacio de cielo entre lo físico y también lo virtual, como hablamos, y en ese lugar, en ese punto intermedio, tiene que haber una transición, como las fotografías que mostraba de este fotógrafo japonés, en donde el edificio, de alguna manera, se eleva por encima del terreno y genera en la planta baja una permeabilidad que puede ser atravesado caminando, o incluso puede ser atravesado visualmente, porque todo el hall es vidriado de lado a lado, ¿no? Entonces digo, esta idea de que en el horizonte no es simplemente una línea, sino que tiene un espesor. Y eso nosotros tratamos de reforzarlo siempre desde los primeros croquis. Incluso cuando armaba esta clase me acordaba que cuando hablamos a veces de las plataformas de John Hudson, y cómo Hudson entiende esta idea entre el mar, el horizonte y la nube, ¿no? Y cómo la idea de que los edificios pueden estar como despegados del piso, ¿no? Y fíjense que acá está lo que les hablaba, de que el edificio puede ser atravesado peatonalmente, y también tratamos de que el hall de acceso sea lo más transparente posible, para que de alguna manera visualmente tampoco tenga un impacto tan grande. Y acá le sumamos una cosa, le sumamos como una alternativa más al programa que se nos daba, que para nosotros era crear el nuevo plano cero, o sea, era duplicar este horizonte. Y era ver cómo el plano cero
donde la gente transitaba, podía subir hasta una parte del edificio, ¿no? Entonces generamos este pliegue de hormigón, esta rampa, que va desde el nivel del campus hasta el primer piso, y distribuimos el programa de esta manera. Debajo está lo completamente público, tanto lo público urbano como lo público del edificio, que es el hall. Por encima está todo lo privado, que son dependencias que tienen equipamientos incluso de alto valor económico, porque está la Prosecretaría de Informática completa, están los laboratorios de microscopía con microscopios de altísimo rendimiento y de altísimas prestaciones en el último nivel, están las oficinas del campus virtual, que todo eso está conectado al data center que está por detrás. Entonces, nosotros tomamos una parte del programa, que se llamaban salas de teleconferencias, y lo entendimos como que era algo semipúblico, es decir, la producción de conocimiento de las áreas privadas se podía presentar en este semipúblico, y el público del campus podía subir a entrar en contacto con esa producción intelectual o esa producción que se iba a exponer en esas salas, ¿no? Entonces, todos estos senderos urbanos fueron, de alguna manera, llevando también a esta rampa y generando un espacio, una especie de foyer abierto en el edificio, que tiene este carácter semipúblico. Cuando hay un evento o una conferencia, se puede entrar por esta rampa, se puede ingresar al pequeño foyer que tiene la sala y se puede entrar a las salas. Y a la vez, la única ventana, entre comillas, que tiene el edificio, trata de capturar la escala de la ciudad y apunta directamente a los tanques de agua de Miguel Ángel Roca, que están del otro lado de la avenida, con la intención, digamos, de alguna manera, atar visualmente esta nueva puerta de ingreso. Básicamente el proyecto salió este croquis, este es un croquis que hizo Dani, ni bien estábamos iniciando el concurso, y finalmente queda construido detrás de estos árboles, que para nosotros era muy importante, digamos, cómo interactuar con esta barrera, con esta imagen un poco etérea que genera el blanco, que se va mimetizando con las nubes o con el color del cielo en el momento en el que esté, y una planta baja lo más permeable posible y lo más capaz de invitar a la gente a que ingrese y a que la use incluso como resguardo a veces los días de sol, para hacer actividades en el espacio público y hasta para esperar el colectivo un día de lluvia, ¿no? Como que el edificio invite a acercarse más allá de que no sea utilizado su programa interno precisamente, ¿no? Entonces, digamos, ¿de qué intentó hablar esta charla a partir de los ejemplos que mostré? De la construcción de una estrategia y de cómo es el despliegue de las tácticas para conseguirla, ¿no? Porque cuando veíamos al principio el ajedrecista que miraba el tablero, aparece esta imagen de Duchamp que tiene la capacidad de esta mirada artística y filosófica de mirar el tablero desde abajo, ¿no? Es como si uno mirara la ciudad desde abajo. O sea, la ciudad tiene una profundidad, tiene un espesor, ¿no? Hablando de que cada terreno tiene una historia, tiene un valor cultural para el barrio, tiene un rol en esa ciudad, ¿no? Entonces, esta mirada de ver el tablero desde abajo, y ya no ver las piezas como algo que lo veo siempre como desde una vista superior, necesariamente, tiene que ver con esta cosa de lo intangible que subyace de cada uno de los sitios que a ustedes les toca intervenir en este momento y que les va a tocar intervenir como profesionales, ¿no? Entonces, yo creo que pensando en el primer collage, en esa mirada crítica, hay dos situaciones que tienen que aparecer antes que la gran pieza del edificio. ¿Qué es el rol del sitio dentro de la ciudad? ¿Cuál detectan que es el rol? Y que también ustedes como arquitectos tengan la mirada crítica de si hay que potenciarlo o hay que cambiarlo, o sea, de cómo funciona ese sitio dentro de la ciudad, y después entender el territorio como un soporte de inserción, no como un elemento que es solamente un plano donde yo apoyo algo, ¿no? O sea, entenderlo realmente como soporte, con todo lo que esto implica. Ustedes tienen que proyectar y diseñar ese soporte, tienen que modificar ese territorio o tomar la decisión de dejarlo pasar libremente. Sin embargo, aparecen ustedes como arquitectos planteando estas estrategias. O sea, uno tiene el dominio, tiene que tener el dominio del proyecto.
El arquitecto no puede desaparecer de este collage, ¿no? Lo que sí tiene que tener en claro es la complejidad del sitio y todas esas líneas y todos esos elementos que subyacen a la hora de insertar el sitio. Y también tiene que aparecer el grupo comando, tienen que aparecer las tácticas como elementos concretos de acción sobre el sitio, ¿no? Yo creo que lo que hay que cambiar de este collage para como contestarle en ausencia a este arquitecto danés, de esta crítica que está tan interesante que él hace sobre la arquitectura, es que acá ya no es que hay un edificio, hay una estrategia, hay ideas, hay conceptos. Entonces, esas ideas y ese concepto se van a materializar en función de un sitio y en función de un territorio, ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta incorporar entre estos dos grandes estrategas de la arquitectura, que son Méndez y Culhas, a un tercer estratega que para mí termina como de darle como sentido a lo que hablamos, ¿no? Y es Napoleón, porque Napoleón tiene una frase que me parece muy interesante para este momento. Él dice: tómense el tiempo para deliberar, o sea, construyan la estrategia. Pero cuando llegue el momento de actuar, deje de pensar y entre en acción, o sea, desplieguen las tácticas. Muchas gracias. Muy bueno.